Segunda de Reyes, capítulo 5. Después de esto, se presentaron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, diciendo: Aquí nos tienes, hueso tuyo y carne tuya somos. A más de que tiempo atrás, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que capitaneaba a Israel, y a ti te ha dicho el Señor: Tú apacentarás a mi pueblo de Israel, y tú serás su caudillo. Vinieron también los ancianos de Israel a tratar con el rey en Hebrón, y capituló allí con ellos el rey David delante del Señor, después de lo cual lo ungieron por rey de todo Israel. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar, y reinó 40. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Porque a pocos días el rey con toda la gente que tenía consigo se dirigió hacia Jerusalén contra los jebuseos, moradores de aquel territorio. Y dijéronle a David los sitiados: No entrarás acá dentro de esta plaza, sino echas primero de ella a los ciegos y cojos, los cuales están diciendo: No entrará David acá. Sin embargo, David se apoderó del alcázar de Sión, que se llama hoy día Ciudad de David, para lo cual había ofrecido en aquel día del asalto un premio al que batiese a los jebuseos. Y ganando lo alto de los muros, arrojase de allí a los ciegos y a los cojos, enemigos enconados de David, de donde se dice por refrán: Ni ciego ni cojo no entrarán en el templo. Habitó pues David en el alcázar y llamóle Ciudad de David. E hizo construir varios edificios alrededor, e interiormente, comenzando desde Mello. De esta suerte iba fortificándose y engrandeciéndose más y más, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Además, Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y le remitió maderas de cedro, y carpinteros, y canteros, para levantar edificios, y fabricaron la casa de David. Y David en todo esto reconoció que el Señor le había confirmado en el reino sobre Israel, y elevado para siempre al gobierno de su pueblo de Israel. Tomó también David en Jerusalén, después que vino de Hebrón, todas mujeres de segundo y de primer orden, de que le nacieron otros hijos e hijas. He aquí los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samua, Sobab, Natán y Salomón, Jebaar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Elioda y Elifalet. Luego que oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, se pusieron todos en movimiento para ir contra David, lo que sabiendo éste se atrincheró en una posición muy fuerte. Entretanto los filisteos, habiendo avanzado, se extendieron por el valle de Rafaim, y David consultó al Señor diciendo: ¿Será bien que yo acometa a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Ve, respondió el Señor, que en tus manos los pondré infaliblemente. Bajó pues David a Baal Farasim, y allí los derrotó, por lo que dijo: El Señor ha dispersado delante de mí a mis enemigos, como agua que se derrama. Por eso llamó aquel sitio Baal Farasim. Y los filisteos dejaron allí sus ídolos, los cuales recogieron David y su gente. Todavía los filisteos porfiaron en salir a campaña, y se desparramaron por el valle de Rafaim.
Consultó David al Señor diciendo: ¿acometeré a los filisteos y los entregarás tú en mis manos? Respondióle el Señor: no los acometas de frente, sino da la vuelta por sus espaldas, y embístelos por enfrente de los perales. Y cuando sintieres el ruido de uno que anda por entre las copas de los perales, entonces darás el combate, porque entonces saldrá el Señor a tu frente para atacar el campamento de los filisteos. Hízolo así David como el Señor se lo había mandado, y fue batiendo a los filisteos desde Gabaa hasta la entrada de Geser. Segunda de Reyes, capítulo 6. Reunió después David nuevamente todos los soldados más escogidos de Israel en número de 30,000, y se puso en marcha con toda la gente principal de la tribu de Judá, que con él estaba, para traerse de Carafiatim el arca de Dios, en presencia de la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que está sentado encima de ella, sobre los querubines. Y pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, sacándola de casa de Abinadab, que habitaba en Gabaa, siendo Osa y Ahío, hijos de Abinadab, los que iban guiando el carro nuevo. Luego que sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en cuya custodia estaba en Gabaa, Ahío iba delante del arca. David y todo Israel festejaban al Señor con toda suerte de instrumentos de madera, con cítaras y liras y tambores y sistros y címbalos. Mas así que llegaron a la era de Nacón, extendió Osa la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes coceaban y la habían hecho inclinar. Y el Señor, indignado en gran manera contra Osa, castigóle por su temeridad, y quedó allí muerto junto al arca de Dios. Contristóse David por haber castigado Dios a Osa, y llamóse a aquel lugar Castigo de Osa, nombre que conserva hasta hoy día. Por lo que David concibió en aquel día un gran temor al Señor, y dijo: ¿cómo ha de ir a mi casa el arca del Señor? Y así no quiso que se llevase el arca del Señor a su casa en la ciudad de David, sino que la trasladó a casa del levita Obed-edom, Geteo. Estuvo pues el arca del Señor en casa de Obed-edom, de Get, 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. Dieron luego aviso al rey David de que el Señor había echado la bendición sobre Obed-edom y sobre todas sus cosas, por causa del arca de Dios. Fue pues David y trasladó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, con grandes regocijos, e iban junto a David 7 coros de músicos y un becerro para el sacrificio. Y cada 6 pasos que andaban los que llevaban el arca del Señor, inmolaba un buey y un carnero. Y ceñido David de un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del arca del Señor. Y de este modo, acompañado de toda la casa de Israel, conducía el arca del testamento del Señor con júbilo y al son de las trompetas o clarines. Mas al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, mirando desde una ventana, vio al rey David bailando y saltando delante del Señor, y desprecióle en su corazón. Introdujeron pues los levitas el arca del Señor, y colocáronla en su sitio, en medio del tabernáculo que le había mandado levantar David, el cual ofreció holocaustos y víctimas pacíficas en acción de gracias delante del Señor. Así que acabó de ofrecer los holocaustos y las víctimas pacíficas,
bendijo al pueblo en el nombre del Señor Dios de los ejércitos. Y distribuyó a toda la muchedumbre de israelitas que le habían acompañado, tanto a hombres como a mujeres, a cada persona una torta de pan, un pedazo de carne de buey asada y flor de harina, frita en aceite. Con esto se retiró toda la gente, cada cual a su casa. David también entró en la suya para bendecirla, y Micol, hija de Saúl, saliendo a recibirle, le dijo: «Qué bella figura ha hecho hoy el rey de Israel, despojándose de sus insignias delante de las criadas de sus siervos, y desnudándose ni más ni menos de lo que haría si fuese un bufón». Pero David respondió a Micol: «Delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda su descendencia, y que me mandó ser el caudillo del pueblo del Señor en Israel, bailaré yo, ni me abatiré todavía más de lo que he hecho, y seré despreciable a los ojos míos y a los de las criadas de que has hablado, y pareceré más glorioso». Por lo que Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos todo el tiempo que vivió. Deo gracias.